Y vamos a continuar y concluir con la crisis asmática. La crisis asmática es una exacerbación del asma. La mayor parte de los pacientes presentan síntomas leves en esa crisis. La crisis asmática se caracteriza por un aumento progresivo de los síntomas de dificultad respiratoria, tos, sibilancias y opresión torácica que refiere el paciente, que justifica una modificación del tratamiento. O sea, esta crisis, en el momento en que se presenta, nosotros tenemos que pensar en modificar el tratamiento. ¿Qué factores de riesgo presenta una crisis asmática grave? Ya acá estoy hablando de una crisis asmática grave. Antecedentes de internación en una unidad de cuidados intensivos, previa, un antecedente de asistencia mecánica previa, esos chicos tenemos que estar muy atentos a la crisis que se presenta. Visita a una sala de urgencias durante el mes, o sea, nos habla de que esa criatura consultó por una emergencia y por alguna cuestión esto persiste. Hospitalizaciones o visitas en el año previo, un inadecuado seguimiento o incumplimiento del tratamiento. Nosotros conocemos a ese niño y sabemos que no cumple el tratamiento. Otra cosa es el uso diario de broncodilatadores. Nosotros tenemos un chico con una crisis y que usa diario broncodilatadores y esto ha empeorado, ¿sí? Es un factor importante. Habitualmente se tenía mucho miedo al broncodilatador porque decían que le producía problemas en el corazón y que usaba y usaba el broncodilatador, igual empeoraba la crisis o ha habido casos de fallecimiento. En realidad, lo que se ha concluido de esas experiencias es que el broncodilatador era inefectivo y lo que lo mató fue la hipoxia y la hipercapnia. Entonces, nosotros cuando vemos que hay un uso del broncodilatador y es ineficiente, tenemos que pasar, como dice acá, a una modificación del tratamiento. El uso frecuente de corticoides orales también es otra, por lo que habíamos hablado de los factores, eh, de los riesgos y las complicaciones, de los efectos secundarios del corticoide oral. Cuando yo hago un rescate y fracasa, llamo rescate cuando le iniciamos el tratamiento con 2 puff de salbutamol o 2 disparos de salbutamol con diferencias de 20 minutos y lo controlamos a la hora de iniciar el tratamiento y fracasa, sigue igual eso. Y cuando hay problemas psicosociales o problemas psiquiátricos que nos llevarían a un impedimento o a sospechar que el tratamiento no se llevó a cabo. Acá tenemos una tabla como las que ya hemos visto, donde hay una estimación de la gravedad de la crisis. Y fíjense todos los ítems, ¿sí? Nosotros evaluamos la disnea, el lenguaje, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios con tiraje, las sibilancias, la frecuencia cardíaca, todos estos datos, ¿sí? Y llegamos inclusive a plantear una claudicación respiratoria inminente, como este último ítem que cría. Este gráfico, a mí me gustaría que, ya sea en las normativas o en el PowerPoint que he subido, lo estudien y comparen cómo van incrementándose los distintos parámetros y cómo nos llevan a clasificar dicha crisis asmática en leve, moderada, grave o la claudicación respiratoria inminente. El tratamiento. Cuando la crisis es leve, podemos llevar un manejo domiciliario, le utilizamos el salbutamol, ¿sí? Inhalado o nebulizado, cada vez utilizamos menos las nebulizaciones, ¿sí? El salbutamol inhalado. Cuando es moderada, ya ahí tenemos que internarlo, de hacerle oxígeno, salbutamol, se puede utilizar el hipratropio inhalado asociado al salbutamol, y los corticoides en una dosis, en una crisis moderada. Cuando estamos en una crisis grave,
oxígeno, salbutamol, anticolinérgicos, corticoides. Se llega a utilizar sulfato de magnesio que relaja el músculo liso. ¿Sí? Esta es la dosis en una infusión lenta durante 15 a 30 minutos. El bolo rápido puede causar bradicardia o hipertensión. Y si esto no mejora, va a la unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Esto es importante en el tratamiento. Fíjense que tenemos crisis leves, moderadas o graves. El diagnóstico inicial que nosotros vimos con la tabla, ¿sí? Nos condiciona el tratamiento que vamos a hacer después. Finalizamos. Recuerden, la bibliografía está en el aula virtual. Las presentaciones están como para que revean algunas de las diapositivas de las imágenes en forma más lenta y estas ayudas audiovisuales que se adjuntan son como para poder comprender el PowerPoint o la presentación que per se sola es insuficiente. Una vez terminado esto, vamos a iniciar con un foro de casos clínicos, como lo hicimos con neumonías, y vamos a debatir y discutir distintas situaciones clínicas. Nos vemos, no nos vemos nada, nos escuchamos y nos escribimos.